Un saludo cordial. Vamos a ver de forma muy rápida cómo utilizar pulsadores en Arduino. Entonces para ello tengo montado aquí en Tinkercad, en este simulador, el Arduino con un pulsador y un LED para demostrar ese funcionamiento. Aquí está el código también. Entonces vamos a empezar por ver la parte física. Entonces, como pueden observar, estoy haciendo una conexión aquí de 5 voltios a la protoboard, ¿sí? Para poderla tomar hacia el pulsador, y estoy haciendo la conexión de tierra hacia la protoboard también a través de este conector. ¿Listo? Conectamos entonces el positivo del LED a la salida que queremos utilizar. En este caso yo utilicé el pin 13, ¿sí? La salida del Arduino hacia el LED, una resistencia de protección para el LED y esa resistencia a tierra, ¿sí? Esta conexión aquí no sería necesaria, podríamos omitirla, ¿sí? Y enviar la resistencia directamente aquí a la parte de abajo. Vamos a hacer la modificación de una vez. Listo, vamos a omitir este cablecito, no lo vamos a necesitar, y la resistencia la vamos a rotar. Esta resistencia debe ir hacia la tierra. Suprimimos, vamos a cambiar aquí el valor para 220 ohmios. Sabemos que la resistencia de protección cuando estamos trabajando con 5 voltios, ya está. Entonces la resistencia a tierra, ¿sí? El negativo y el positivo del LED va a la salida del Arduino, en este caso el pin 13, como les decía. En el caso del pulsador, nosotros tenemos el pulsador, vamos a decirlo de una manera, le entran 5 voltios, ¿sí? Desde la placa, 5 voltios, y esa salida va a ir hacia el Arduino, hacia el pin que nosotros queramos utilizar como entrada en el Arduino, ¿vale? La salida del pulsador a la entrada en el Arduino. Y ustedes ven que aquí hay una resistencia, esto es bastante importante. Esta resistencia va a permitir que todo el tiempo haya un dato en Arduino. Si ustedes se dan cuenta, está conectada a la salida del pulsador, lo que quiere decir que está enviando todo el tiempo tierra, es decir, 0 voltios al Arduino. Eso para garantizarme que el 0 está llegando siempre, para que no hayan alteraciones. Entonces aquí está llegando 0 todo el tiempo, y en el momento en que yo pulse, que active el pulsador, van a pasar estos 5 voltios a través del pulsador y van a llegar al Arduino. Aquí nunca se va a generar un corto ni nada. Recordemos que la corriente va a viajar a través del conductor porque no encuentra resistencia. Listo, al no haber una resistencia aquí, él va a tomar como recorrido ese conductor y no va a tener problema aquí. Para de pronto quienes piensen que va a haber un corto o algo, no es así, no va a pasar. ¿Listo? Esta resistencia se utiliza muchísimo en electrónica para garantizar los datos, garantizar de que estén llegando los datos. Entonces ese sería el montaje en físico, ¿vale? En la parte de programación, entonces lo primero que hicimos fue declarar una variable. Esta variable se llamó, le quise colocar estado de pulsador. Es una variable para guardar datos del pulsador. Recordemos que lo que aparece después de la doble barrita son simplemente comentarios que el programa como tal no los va a tener en cuenta, son para nosotros. Entonces tenemos la variable estado pulsador. En la configuración de los pines, entonces el pin 13, que tengo un error de digitación, vamos a corregirlo de una vez. El pin 13 lo dejamos como salida, output, y el pin 2 como entrada, input. Recuerden que eso se puede modificar, yo quise hacerlo de esa manera. Ya dentro del programa que se va a estar repitiendo, recordemos que este parte del void loop es el programa que va a ser repetitivo. Entonces lo primero que hacemos es leer el pulsador. ¿Listo? Lo leemos con la instrucción digital read. Leemos el pin 2, que fue el que utilizamos como entrada, y ese valor le decimos que lo guarde en estado pulsador. Entonces en este momento nosotros ya tenemos el dato que llegó al pin 2 guardado dentro de esta variable. ¿Listo? Vamos a utilizar la instrucción if. La instrucción if lo que hace es preguntarme si se cumple la condición que está dentro de los paréntesis, y si esa condición se cumple, él va a desarrollar lo que está dentro del corchete. ¿Listo? Hasta finalizarlo acá, ¿sí?
Y lo que hicimos fue complementarla con la instrucción else, que me dice que si no, y si no se cumple, entonces va a realizar otra acción. ¿Listo? Entonces, lo primero que hicimos fue preguntar si estado pulsador era exactamente igual a 1. Eso significa el igual, exactamente igual a 1. Es decir, si ha sido pulsado. Si esto se cumple, si el pulsador es activado, envía un 1 al Arduino y entonces la decisión que vamos a hacer es encender el LED que está conectado en el pin 13. Dimos una pequeña pausa y le decimos que si no se cumple, entonces, ¿sí? Si no se cumple, ¿qué quiere decir? Que el valor que hay guardado dentro de esta variable no es un 1, sino que es un 0. Estamos en la parte lógica, ceros o 1, no hay nada más. Entonces, si ese valor que llegó ahí no es un 1, entonces coloque el pin 13 en bajo y de esta manera estaríamos apagando el LED. Vamos a ver entonces, iniciamos la simulación. Ahí está. Entonces al presionar el LED se activa, al soltar el LED se va a apagar. ¿Listo? Entonces ahí les dejo este pequeño ejercicio para que lo hagamos. Espero que sea de mucha ayuda y lo pongamos en práctica.